Escucha Conectados, episodio 49, temporada 4, con Rachid Mejía, presidente de Una Sola Voz por Honduras, moderado por la periodista Marilyn Méndez. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Hola, bienvenidos a su podcast Conectados aquí en Radio América, cada semana con mucha información. Esta semana tenemos un invitado muy interesante que, por cierto, publica algo en redes sociales y se viraliza de inmediato. También vamos a conocer de dónde saca tantos documentos oficiales. Le damos la bienvenida a Rachid Mejía, presidente de la organización Una Sola Voz. Bienvenido, Rachid. Muchas gracias, Marilyn. Gracias a todos por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos están viendo y gracias por este espacio. Sí, bueno, le había comentado, desde hace días estamos tratando de tener una agenda que nos permitiera tenerlo acá porque, Rachid, qué mediático, qué trending se ha vuelto usted en redes, cuénteme. Bueno, gracias por el comentario, pero más que mediático creo que es la ausencia de una verdadera oposición en el país que tenga lógica, que tenga sentido, y sobre todo el involucramiento de los jóvenes en la política, algo que los jóvenes han estado desinteresados en los últimos 20 años debido a la mala reputación que hay o que ha existido en la clase política y por sobre todo los partidos tradicionales políticos que han dejado este mal sabor de boca en los jóvenes y el desinterés común que existe en la población. Entonces sí, decidí empezar a hacer estas denuncias en una nueva red social, TikTok, y bueno, y a la gente le ha conectado con los mensajes y con los videos y gracias a Dios hoy estamos acá. Sí. ¿En qué tiempo nace esta como necesidad de denunciar en redes sociales lo que estaba pasando? ¿Hace cuántos años? Sí, en el 2020, precisamente cuando estábamos en el pico más alto de la pandemia y donde todos estábamos en cuarentena, encerrados en casa, a mí realmente que me sentía frustrado por ver cómo el Código Penal se convirtió en una realidad, el tema de los hospitales móviles que creo que conmocionó a todo Honduras. Y fue así como nace Una Sola Voz por Honduras, como un pequeño grupo de Facebook que de manera impresionante en cuestión de horas creció y hoy pues se ha convertido ya en algo que ha trascendido incluso hasta fronteras, porque tenemos gente que nos sigue y nos ve desde Estados Unidos, España, México, hasta, ¿qué le puedo decir?, Londres. Sí. No está como organización de la sociedad civil, entonces. Fíjese que sí, nosotros hicimos el proceso para tener la personería jurídica en el gobierno anterior y nunca nos la dieron, desafortunadamente, y hemos luchado con eso, hemos tenido apoyo de varios organismos internacionales y lastimosamente no se ha podido, pero la labor no se ha detenido. Uh-huh. Bueno, ¿y cree que se la vayan a seguir ese trámite en este gobierno? Yo no me puedo acercar a Casa Presidencial o al Centro Cívico sin ser prácticamente agredido o atentar contra mi integridad física, porque sabemos que están estos grupos de choque alrededor de Casa de Gobierno y lastimosamente ya se me limitó el acercamiento a estas instituciones y a todo lo demás, pues. Sí. Bueno, menciona usted que en 2020 inició con esta protesta virtual, por decirlo así, sí, en el gobierno anterior, pero a usted actualmente se le vincula mucho con el gobierno del Partido Nacional. Pero usted en 2020 entonces sí hacía oposición también. Fíjese que es increíble el discurso de la mentira, cómo llega, hasta qué niveles llega. Yo he sido un ciudadano que nunca se ha involucrado en la política, nunca le interesó el tema político por la misma mala percepción de la política. De hecho, nunca he militado ni siquiera en lo más sencillo dentro de un partido político y lo que lo que logró la pandemia fue que de alguna forma todos tuviéramos más tiempo y pudiéramos, digamos, a mí se me ocurrió alzar la voz de esa forma digital y así fue como nace, pero yo nunca he tenido ninguna vinculación con ningún partido ni ningún gobierno. Sí. Bueno, entonces cuéntenos de sus orígenes, dónde estudió, vive aquí en Tegucigalpa, lo vemos que viaja mucho y en redes sociales pues sus opositores lo califican como una persona de clase alta. De oligarca, sí, les encanta, es de las cosas que más me dicen, oligarca. Mire, yo
provengo de una familia luchadora. Mis papás emprendieron su propio negocio de hace 27 años y como todo hondureño luchador, pues estudié, gracias a Dios me dieron la oportunidad de tener una educación bilingüe. Luego yo tuve que, cuando me gradué de la escuela, trabajé para ¿cómo se llama?, pagar mis estudios. Entonces estudié y trabajé al mismo tiempo, algo que lo ayuda a crecer de manera personal y profesional a uno, tener una responsabilidad de tener un trabajo de medio tiempo y tener también clases. Y para nada soy oligarca, creo que tengo los mismos problemas que el 95% de los hondureños tenemos. Y digo el 95% porque la clase política, el 5% no los tiene, ellos tienen otro tipo de problemas. Pero soy un hondureño más que ama este país y que en algún momento pensó emigrar, pero se dio cuenta de que esa no es la solución para rescatar este país, y quiero una Honduras diferente. Creo que ya es tiempo de tener una clase política distinta y creo que no podemos abandonar nuestro país, porque si no, entonces de aquí a unos años no vamos a tener nada, no tenemos un país de repuesto que podamos decir, este es nuestro país de repuesto, se acaba vamos con el otro. Sí. ¿Y qué afiliación política tiene? Pues fíjese que siempre me he catalogado más de centro derecha. Creo que todo debe existir un balance en todo, pero usualmente siempre me han vinculado con el Partido Nacional, pero ni siquiera me han podido sacar un censo donde aparezco censado en el Partido Nacional. Pero no tengo una afiliación política partidaria, sino mi interés es por Honduras. Ese es mi interés realmente. Y de todas maneras, si tuviera alguna afiliación política, apareciera en algún censo de algún partido, no es ningún delito. No es ningún delito, y eso es lo que yo le digo a la gente. Aquí todos hemos votado, pues, de alguna forma, y el votar no es un delito, es un deber ciudadano. De hecho, creo que existe una doble moral hoy, porque entonces quiere decir que cuando no se votaba antes y no existía el actual partido de gobierno, solo existían 2 días para votar. Le gustara o no a la gente, eran los 2 partidos que existían y ya. Entonces fuerte, ¿verdad? Porque existían otros partidos, pero esos eran los dominantes, que hoy ya se convirtió en un sistema tripartidista, pero no es ningún delito votar, y el que tener una afiliación política tampoco es un delito, como lo hacen ver, ¿no? Sí. También se le vincula con la familia Giannini. ¿Están emparentados? Sí. Es mi tío, Leonel Giannini es mi tío, el cual tengo muy poca comunicación. De hecho, nos relacionamos así casi nunca, y es curioso que lo mencione, porque incluso me han catalogado que yo soy el dueño del supermercado. Por no decir el nombre, para no dar acá controversia, pero nada que ver. Al contrario, creo que esas críticas más bien lo único que hacen es quedarse en argumentos ridículos, porque no tienen ningún sustento ni tampoco ninguna veracidad. Entonces lo que hacen es quedar con argumentos pirujos. Sí. Bueno, conozco a don Leonel, sí, una persona muy trabajadora. Honesto. ¿Verdad? Entonces sí, tampoco tendría que... A mí no me... Fíjense que yo nunca lo he negado, jamás lo he negado. Mi apellido también es Rachid Mejía Giannini, nunca lo he negado. Sin embargo, es la realidad, pues, o sea, creo que cada quien, él es una persona distinta a mí, y pensamos totalmente distinto. Y somos personas distintas. Lo que él haga no me vincula a mí, ni lo que yo haga le vincula a él. Entonces, lo que pasa es que aquí lo que tratan de hacer es cambiar ese discurso a un discurso de odio, para darle a entender a la gente que yo soy oligarca, que soy el dueño de aquí, y por eso es que protesto y que estoy a favor de los grupos de poder y todo lo demás, cuando simplemente soy un ciudadano que dice lo que piensa. Sí. ¿Nunca he trabajado con el gobierno? Jamás, en ninguna institución ni nada, ni nunca he dependido de ningún gobierno. Sí. ¿Y con organismos internacionales? Fíjese que sí, he hecho consultorías con organismos internacionales. Mi práctica profesional la hice en un organismo internacional, y de eso en ese es mi campo, porque soy licenciado en Relaciones Internacionales. De hecho, viajo bastante constantemente también por cuestiones de trabajo, de negocio, pero eso es, o sea, no hay ninguna vinculación a un gobierno, a un partido, como lo han repetido en diferentes ocasiones. Bueno, yo he leído muchas cosas de usted ahí en redes sociales, y voy a aprovechar a preguntarle de todo eso que se lee por ahí también
lo vinculan mucho con la Embajada de Estados Unidos. Bueno, sí. Y eso es porque soy ex becario de un programa del Departamento de Estado, que es un programa de liderazgos y de promoción a valores cívicos. Fui becado en el 2021 gracias a la labor que había hecho con Una Sola Voz por Honduras. Obtuve apoyo, me nominaron y fui electo. Es un programa élite donde uno no puede postularse, sino que lo tienen que postular desde adentro, y posterior a eso lo elige el Departamento de Estado. Y por eso es la vinculación que hacen, pero no soy un espía de los gringos, ¿verdad? O sea que nada que ver. Ahí he leído que Rashid recibe órdenes de la embajadora. Esas son las teorías conspirativas que hacen para querer atacar, otra de los tantos ataques que hacen, pero nada que ver. Sí. Bueno, antes de que usted viniera, estaba conversando con un joven y me dice, Rashid, ahí viene Rashid. O sea, se ha vuelto usted conocido. No solo por las redes, sino también por aquel incidente que hubo sí. En las cercanías de Casa Presidencial. Sí lo golpearon, yo no estoy dudando, pero quiero que toda la gente que nos escucha y que nos ve sepa qué fue lo que pasó. Sí, yo creo que, bueno, los únicos que han negado que me golpearon, a pesar de que hay videos de Radio América, de diferentes medios de comunicación que publicaron los videos donde se ve claramente las agresiones. Creo que soy un humano igual que todos, y si te golpean en la cara y te revientan el labio, vas a sangrar. Y creo que lo que han hecho es tratar de minimizar la atrocidad que hicieron, la agresión, y para querer posicionar ese discurso de ellos de que no pasó nada, cuando habían armas, cuando habían explosivos, cuando otra persona también salió herida producto de esa manifestación. Eran más de 300 personas contra un solo hombre. ¿Qué querían? Que mucha gente cree en las películas que es como Matrix, que se enfrenta contra 300, una sola persona, y los mata a todos. Entonces es absurdo pensar de que si recibir un golpe no te va a hacer sangrar, sobre todo cuando existe una agresión tan grande con tantas personas encima, pues. Y tuvo que huir, ¿verdad? Claro, tuve que huir, y no solo eso, sino que después de que huí nos siguieron las motorizadas. Entonces fue algo que más que miedo, sentí impotencia, porque había una policía que no hizo absolutamente nada. Si al ver más bien la turba le dio miedo al policía y se fue corriendo. Entonces, ¿qué protección y qué garantía tenemos los hondureños? Sí. Después de esa protesta, ¿no volvió a salir a hacer algún tipo de manifestación en la calle? Bueno, sí, he hecho diferentes formas de protesta. No me he quedado callado. Pensaron que me iba a quedar callado, pero al contrario, eso me dio todavía más fuerza y más ganas de seguir denunciando. Podemos ver las manifestaciones donde fueron públicas, las del BOC, que en su momento fueron multitudinarias, donde toda la sociedad, el resto de partidos y todo el que no está de acuerdo con la forma de gobernar pudo asistir a la convocatoria, y no me he detenido en seguir haciendo lo que he hecho. Sí. ¿De dónde saca tantos documentos? Cuénteme, porque más bien a veces ni siquiera los medios o algunos periodistas tenemos acceso a tanta documentación para denunciar corrupción. Sí, gracias a Dios, tengo un equipo de investigación que lo hacen de manera voluntaria, que tienen experiencia manejando este tipo de plataformas, y también, curiosamente, varios documentos que hemos nosotros publicado y que hemos hecho posterior a eso investigaciones han sido facilitados por personas dentro del mismo gobierno. Entonces, personas que también son del Partido Libre, pero que están en total desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, porque ellos sí creían en un cambio verdadero y no en lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, esas mismas personas, de manera anónima, me han facilitado los documentos. Yo nunca las conozco, simplemente llegan. Tenemos el correo donde recibimos las denuncias y está abierto al público para aquellos que desean tener acceso o interés a tener acceso a ese correo. Es unasolavozporhonduras@gmail.com, y bueno, es así como nosotros obtenemos los documentos también. Sí. Bueno, y también decirles que esas denuncias que usted ha realizado a veces pareciera que podrían ser documentos manipulados, pero no ha tenido ninguna demanda, ninguna querella por esas publicaciones. No, todos son obtenidos del portal de transparencia y portales públicos.
se verifica antes de publicar un documento, se verifica que en efecto no haya sufrido alguna alteración, porque simplemente nos envían el documento, pero lo que hacemos nosotros es descargar el documento, conseguirlo de manera propia, ¿no? de nuestro lado, y también posterior a eso se hace una investigación con otras herramientas. Entonces no es solo como que me llegó esta foto y publiquémosla, sino que también se hace una investigación. Verificación de datos. Correcto. Sí. Hay varios funcionarios del gobierno actual que dicen que no hay corrupción en este gobierno. ¿Qué nos puede decir usted? Bueno, desde el momento en que el portal de transparencia lleva ya como 7 meses, 8 meses sin tener una verdadera actualización de documentos y de datos, deja un indicio claro. Y fíjese que qué curioso, que es de ahí donde se alimentan todas estas investigaciones, y al ver que esa información pública estaba siendo investigada, cotejada, trayendo informaciones de otro lado, se cayó el sistema y no han vuelto a publicar absolutamente nada, órdenes de compra y todo lo demás. Entonces esto es un reflejo de que en efecto están pasando cosas turbias que el gobierno no quiere que la gente sepa. Sí. De las denuncias que usted ha hecho, ¿cuáles han tenido mayor viralidad en sus redes sociales? Bueno, son un montón. Creo que de las más memorables les puedo hablar de contratos de la alcaldía municipal con locutores y con empresas de locución. Esa tuvo un alcance tremendo, bárbaro. La construcción de canchas por parte de agencias de publicidad, es decir, agencias de publicidad construyendo canchas. Las canchitas que han inaugurado han sido construidas, muchas de ellas por agencias de publicidad que no tienen nada que ver en el rubro. La adquisición también de repuestos, por ejemplo de Cedesol, más de 10 millones de lempiras en repuestos nada más para carro, de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social. Hay varias, o sea, aquí estamos hablando de una red también de nepotismo, contratos con la diálisis de Honduras, por ejemplo, donde figura intereses de un ministro como Mauricio Ramos. Entonces son varias, hay un montón. Lo que pasa es que obviamente aquellos que les indignaba y que hacían eco de esta indignación, pues ya no les duele Honduras. Sí, fueron muy fuertes ellos en denunciar la corrupción en el gobierno pasado. Sí, hoy ya no les duele. Hoy ya esas voces ya no existen. Y esa es otra razón por las cuales también voces como la mía han tenido relevancia, diría yo. Han tenido una participación importante. Sí, ¿lo han amenazado? Sí, muchas veces. Muchas veces. ¿Directamente? Directamente, mensajes, tanto por Twitter públicos como también no públicos, donde han publicado exactamente dónde vivo, etcétera, etcétera, mi información personal. Y bueno, pero eso no me asusta, pues. ¿Y ha interpuesto las denuncias? Sí, de hecho, ya tengo una denuncia interpuesta ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también ante otros organismos internacionales. Sí. Bueno, los ataques hacia sus perfiles lo han hecho que crezca en seguidores, y también, como le mencionaba, hay bastante publicidad de esos documentos que en realidad no los hemos visto ni en medios de comunicación. Sí. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra. Fórmula única. Eso, como vuelvo y le repito, hay esta labor que se hace, es importante para que el pueblo hondureño conozca la realidad de lo que se está viviendo, que no es todo lo que el gobierno dice o le hace creer a la gente, porque ellos se llenan la boca a cualquier ministro diciendo que son la secretaría más transparente, que han ganado premios internacionales, pero en realidad en la práctica es otra. Entonces, por ejemplo, las compras de pasajes aéreos hechas en ferretería es algo que en ningún gobierno serio, transparente, sucedería. Y así podemos nombrar cualquier caso de corrupción que ha salido a la luz. Vuelvo y repito, lastimosamente la gente tiene miedo también a la represión, y la gente tiene miedo a lo que esta gente es capaz. Usted no tiene compromisos con nadie. Absolutamente con nadie, por eso hago lo que hago. Imagínense, si tuviera compromisos con alguien, no haría lo que yo hago. Sería algo ridículo exponerse de tal manera, sabiendo que rápido pues puede salir a la luz, pero de ninguna forma hay un compromiso. Simplemente mi compromiso es con Honduras, pues. Sí. Bueno, en los últimos días han surgido
varias amenazas contra periodistas también por hacer un tipo de oposición, periodismo de opinión, ¿verdad? Sí. ¿Cree usted que ya acercándonos a las elecciones se va a descomponer esto o en realidad debemos de estar un poco tranquilos? Qué lástima que inclusive antes de las elecciones, mucho tiempo, porque falta bastante para las elecciones, ya hay una descomposición. Ya hay amenazas a medios de comunicación, ya hay amenazas a periodistas, ya hay amenazas a generadores de opinión pública, ya hay amenazas a todo aquel que no piense como el gobierno piensa, que no promueva el discurso de Xiomara sí cumple y que tampoco promueva lo que promueve Ritzy Moncada en este caso. Esa es parte de la agenda del Foro de Sao Paulo. Esas son las estrategias del Foro de Sao Paulo, que lo que buscan es control total y amedrentar a la población, y ve por qué tenemos a grupos de choque hoy por hoy financiados por el gobierno. Entonces, lo que nos espera, lo único que les puedo decir es que creo que hay que prepararnos. No va a ser fácil, estas no van a ser elecciones normales como las que hemos vivido en años anteriores, y es precisamente por eso que hay que luchar. Sí. Bueno, y hablando del Foro de Sao Paulo, a finales de junio, pues están en Honduras, sí, visitándonos. ¿Qué usted como experto en relaciones internacionales nos comentaba que esa es su profesión? ¿Qué de positivo nos deja el país este? Absolutamente nada. Primero que todo, hay que entender que esta gente está siendo invitada, está siendo patrocinada por el gobierno de Honduras. Entonces desde ahí ya hay un gasto que va a ser millonario al mantener y traer a esta gente acá. Número 2, el Foro de Sao Paulo funciona desde hace 30 años, más de 30 años, como un grupo desestabilizador de gobiernos, un grupo financiado y apoyado por las FARC, por el Cartel de los Soles. Lo que busca es el posicionamiento en Latinoamérica de las políticas estas radicales de izquierda, en donde podemos ver lo que está pasando en Venezuela hoy mismo, donde ha pasado igual en Colombia, donde ha pasado en Brasil, donde pasó en Argentina y también en Nicaragua. Y es precisamente eso, es un grupo criminal internacional invitado por el gobierno de la República. Se menciona mucho por ahí de que el gobierno va a correr con los gastos. Sí, sí. Lo han dicho. Claro, porque es el país donde se auspicia el evento, y es una vez al año que celebran ellos el tema del Foro de Sao Paulo, y esta vez están haciéndolo por, número 1, la conmemoración del golpe de Estado acá y también la celebración del Foro de Sao Paulo. Entonces Honduras siempre, el país donde lo recibe es el que corre con los gastos, el que incurre con los gastos de esta gente de representación y todo lo demás. Y acordémonos también que el famoso 28 de junio es el día de Mel Zelaya, el día del Partido Libre, y eso todos los años ellos destinan una cantidad de dinero para conmemorar su día. Sí. ¿Cuántos años tenía usted cuando se dio el golpe de Estado? Tenía 16 años. ¿Recuerda? Sí, recuerdo varias cosas de ese día. Nos dieron pues obviamente feriado en la escuela por todo el acontecer político. Era prácticamente yo, ¿qué le puedo decir? Un cipote, pues. Medio entendía lo que estaba pasando, medio no entendía, pero recuerdo muy bien ese día. Ese mismo día murió también Michael Jackson. Lo recuerdo muy bien por eso, porque es bien imposible de olvidarlo. En la misma semana fue. Sí. Pero ¿recuerda usted el gobierno que desarrolló Manuel Zelaya Rosales? Sí, recuerdo mucho porque mi papá siempre me involucró en la empresa, en el negocio familiar. Yo desde los 13 años me daba responsabilidades, en vacaciones me ponía a trabajar con él y me daba responsabilidades, digamos, a ver, él se iba porque tenía que hacer, digamos, un mandado, él me dejaba a cargo y me delegaba esa responsabilidad a mí, y recuerdo muy bien donde el día, meses antes, se hizo un incremento al salario mínimo desproporcionado, de 2.500 que estaba pasó a 6.000. Y lastimosamente teníamos en ese momento, creo que eran como 20 personas laborando en ese momento, y no, las ventas no daban para pagar la planilla del doble de lo que se estaba pagando. Entonces recuerdo muy bien ese día que me dijo mi papá, bueno, vamos a tener que trabajar más, vamos a tener que trabajar los fines de semana, vamos a tener que trabajar acá, porque no puedo pagar toda esa planilla.
y me involucré más. Ya a los 15 años ya estaba cerrando caja, pagando planilla, comprando materia prima y todo lo demás, y yo lo recuerdo muy bien por eso, por ese populismo. ¿Y recuerda usted la cantidad de denuncias de corrupción que hubo en ese gobierno? El del ENE, el famoso tráfico gris. Recuerdo muy bien el tema de las joyas de Rixi Moncada, que dejó tiradas con un dinero en Choluteca. Eso fue el día del golpe. Recuerdo muy bien también los carretillazos, los 40 millones, que parecía de película. Eso yo lo veía y pensé que era una escena de alguna película, pero de ahí cuando veo la noticia, yo se está pasando en Honduras. Y sí, no, es cualquier cantidad de actos de corrupción que han quedado lastimosamente impunes. Sí, bueno, y le pregunto porque usted está bastante joven y ahora que hace denuncias de corrupción del poder popular, que así se denomina el gobierno actual, también conocer de dónde vienen, ¿verdad? Claro, el tema de la impunidad y toda la gente que lo rodea ahorita en este momento es la misma gente que lo rodeó en el 2006, 2007, 2008 hasta 2009, en donde se hubo un asalto a los poderes del Estado, igual que lo que está pasando. La agenda es la misma. Son diferentes tiempos, pero el contexto es casi el mismo. Destitución de jefes de Fuerzas Armadas, atentados contra la institucionalidad, se saltó el poder del Estado que le había dicho que no para la consulta popular, que fue el Congreso, y así sucesivamente. Entonces es obvio que la agenda es la misma. Sí. Ya en mis últimas preguntas, Rachid, hay muchos funcionarios de alto, medio y baja categoría que pasan muy pendientes de lo que usted dice, pero hay uno en especial que públicamente lo llama imbécil. Ah, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cuéntenos. Yo no sé qué tipo de desestabilidad o no sé, tendrá algún problema emocional él, que lo primero que hace es insultar, pues, y no solo me insulta a mí, ha insultado a cualquier cantidad de personas, pues, y parece que la especialidad y la maestría de él es poner insultos en vez de trabajar. Eso refleja, número uno, la calidad de persona que es, el tipo de funcionario que tenemos, que está pagado por los impuestos de todos, obviamente, y que es una persona totalmente intolerante. Y qué curioso, porque él era muy cercano a Julieta Castellanos, a la ex rectora de la Universidad Autónoma. Eran, ¿qué le puedo decir? El Golden Boy, pues, y escribía artículos para varios periódicos a favor de lo que hacía la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma, y hoy hipócritamente le insulta también a ella. Entonces creo que tiene una yo diría no descomposición, pero sí una inestabilidad emocional. Sí. Bueno, estamos hablando del ministro de la Secretaría de Desarrollo Social, José Carlos Cardona Erazo. Yo los leo a ambos, leo a muchos funcionarios también y a muchos ciudadanos en X, y créame, me sorprende. ¿Usted lo ha insultado a él alguna vez? Fíjese que desde mis 2 años que ya voy a cumplir, o que cumplí estando en Twitter, porque yo me movía más en Facebook, jamás en ninguna red social yo he insultado a una persona por pensar distinto. Y quiero aclarar, el último insulto que recibí por parte de José Carlos Cardona fue donde me dijo que yo era un prostituto, que era un escort prácticamente, que yo tenía clientes que eran viejitos. Eso lo publicó él. O sea, quizás él, yo qué sé, no sé por qué se le ocurren ese tipo de ideas, a lo mejor tendrá ese tipo de pensamientos, no lo sé, pero así me insultó. Primero me dijo imbécil y después siguió que yo estaba bajo de clientes, que estaba buscando atención y que me dedicara al cuidado geriátrico. Eso fue lo que dijo, sí, o sea, dio a entender que yo cuidaba a viejitos. Así. ¿Le da risa a usted cuando lee esas cosas? A mí me da risa. Fíjese que a mí realmente yo siento pesar, pues, porque para llegar a un extremo de ese, siendo un funcionario público, el único que se desprestigia es él, pues. O sea, insultando a una persona, el insulto empieza donde se acaba la inteligencia, pues. Y si yo pienso diferente a usted, está bien, pues cada quien tiene su opinión. Pero no me da el derecho a insultarla. Sí, la verdad que es un alto funcionario del gobierno, sí. Un historiador. En su currículum dice ahí que es historiador. ¿De qué? Y también, maneja una secretaría muy importante, ¿verdad? Donde lo principal es la inclusión. Fíjese qué cosas.
Me llamó prácticamente, ¿qué les puedo decir? Me dijo de todo en ese mensaje. ¿Por teléfono? En el mensaje que es público, el mensaje es público. Y él está a favor de la inclusión. Yo digo, cuando una persona no tiene una relación con lo que dice y con lo que hace, esa persona es totalmente equívoca que esté en este puesto. Para empezar, a él le gusta Harry Potter y ahí tiene un montón de cuestiones de Harry Potter en su oficina y yo nunca lo he molestado con el de tema de que a lo mejor se quedó en alguna etapa de su infancia, qué sé yo. Pero una persona que promueve la inclusión y haga ataques, primero que todo, con connotación sexual, es absurdo. Es absurdo. O sea, primero que todo me está insultando, me está generando un insulto, y dos, está casi como calumniándome. Porque dice que esos son mis clientes. ¿Y cómo él sabe qué clientes tengo? ¿Cómo él sabe que yo me dedico a eso? O sea, es algo bien grave, más allá de lo que nos puede dar risa, pero él abusa y comete delitos contra el honor de la persona. Porque lo dice un alto funcionario del gobierno. Sí. A eso también quisiera llegar, que si no fuera un alto funcionario del gobierno, pues sus comentarios no tendrían la atención que están teniendo. Claro, claro. Y ese es el que va a hablar a la ONU. Ese es el que va a representar a Honduras a la ONU. Una vergüenza completa. Y es un empleado público. Y más allá de eso, ¿sabe lo grave de todo esto? Que no hay una repercusión. ¿Dónde está el código de ética? Él tiene familiares de él trabajando en su secretaría, primas, parientes y todo lo demás. ¿Y dónde está? Por eso es que Honduras necesita una ley antinepotismo. Y esas son de las cosas que me voy a encargar de promover, sea el gobierno que sea, porque ya basta de los abusos de autoridad, ya basta donde se contrata todo el familión en una propia secretaría que le cuesta al pueblo hondureño dinero y no pasa nada. Y por eso se sienten intocables y por eso se creen los reyes. ¿Tiene aspiraciones políticas? Fíjese que no son aspiraciones, yo no le llamo aspiraciones políticas, el tiempo lo va a decir. Yo creo que este momento se trata de enfocarnos en levantar la voz por el país. Estamos claros que no tenemos un país de repuesto, estamos claros que ahorita Honduras está jugando su futuro y también obviamente el presente. Y más allá de cualquier aspiración política que yo pudiese tener, a mí me importa que el país avance, que salga adelante. Porque ese es el país que vamos a heredar y ese es el país que mi generación y las generaciones que vienen atrás van a heredar. Yo no me quiero ir de Honduras. Bueno, yo reconozco que la importancia de la denuncia, independientemente de su ideología política, de su religión, de lo que sea, siempre es importante que existan personas como usted denunciando. Así es. Sin ningún tipo de compromiso, ¿verdad? Así es. ¿Y se ha encontrado con Cardón Erazo en algún lugar público? ¿Cuenta? Nunca en la vida he tenido la oportunidad de tenerlo frente, porque yo sí le preguntaría cuál es el beef, cuál es el rollo que tiene conmigo, pues, porque, bueno, o capaz, me imagino que me volvería a insultar en persona, o ya me imagino la reacción de él, pero nunca. Sí. Bueno, hay muchas personas que inevitablemente estamos pendientes de cuándo le va a volver a decir imbécil, ¿verdad? Sí. Porque así lo trata. Sí. Entonces, públicamente, pues, eso se vuelve también nota tendencia, se vuelve viral, que un funcionario de tan alto perfil tenga su tiempo para responderle a un ciudadano común y corriente como lo es usted. Es que eso es lo sorprendente de todo. O sea, yo no pertenezco a ningún partido, no soy diputado, no soy nada, soy un ciudadano normal, común y corriente. Sí. Y se toma la libertad de hacerlo muy seguido. Sí. Bueno, y ya para finalizar, Rashid, ese paso por ese programa Caso Cerrado, sí. Estuvo hace años por ahí. 2013. ¿Lo contrataron para participar ahí? Fíjese que yo tomé clases de actuación en Estados Unidos y la profesora que daba las clases de actuación era productora de Telemundo. Y nos dijo de que hiciéramos un casting, no nos dijo de qué. Simplemente nos hicimos un casting, quedé electo para tener como la experiencia, ¿no? De la parte en frente a cámaras, y fue así como me dieron el papel. Yo no sabía nada hasta una noche antes de que me dijeron, mira, este va a ser tu papel. Sí. Y ya, pero es un caso nada más de actuación donde obviamente no es real y lo han utilizado como para atacarme, para desprestigiarme. Sí, bueno, me da risa porque en el gobierno tienen actores y tienen a
expresentadores, tienen a cantantes, tienen a artistas y dicen que apoyan a los artistas y bueno, y ahora les da risa que uno de mis hobbies haya sido la actuación. Bueno, ya de todos es sabido que eran contrataciones que se hacían en este programa, ¿verdad? Que no eran casos, al menos los que estaban participando ahí no eran realmente las personas señaladas. ¿Verdad? Y no solo esa producción he tenido la oportunidad de realizar, tuve la oportunidad también de representar a Honduras en un festival internacional, en 17 festivales internacionales, donde, como Cannes, donde se ganó premios con la bandera de Honduras por el cortometraje en el cual yo estaba participando como actor. Y bueno, pero eso no lo sacan pues porque no les conviene. ¿Y no le molesta que le hagan ciberbullying con lo de Caso Cerrado? Fíjese que a mí me da risa porque yo no me tomo nada en serio de eso lo que dicen, porque yo digo, a quién están atacando es al personaje, no a mí, pues, o sea, y eso es un personaje. Y el que no entienda que, por ejemplo, Tom Cruise no es un agente de la CIA, entonces es un papel, pues, un ficticio. Sí. No logran molestarlo en redes. Para nada, más bien me causa risa eso. Lo disfruto, a mí me da risa como se inventan cualquier cosa. Sí. Gracias por habernos visitado, Rashid, a Conectados. Gracias a usted por la oportunidad y por el espacio. Y bueno, esperamos seguir en esta lucha por nuestro país. ¿En qué sitio encontramos todas esas denuncias? Una sola voz por Honduras en TikTok, donde ya somos casi 200,000 seguidores, donde amasamos casi 5.1 millones de likes, y obviamente en Twitter o X como Rashid Mejía. Sí. Gracias por su visita, y a días queríamos conversar sobre toda esta actividad que tiene en redes sociales. Gracias a usted, Marilyn, un gusto. Igual vamos a estar siempre pendientes de lo que acontece en las redes sociales de Rashid Mejía. Les recordamos que estamos disponibles en todas las plataformas de podcast, en Spotify, Deezer, Apple Podcast, también en Google Podcast y YouTube Podcast, y en nuestra página web www.radioamerica.hn. Mi nombre es Marilyn Méndez, hasta pronto. Elimina los 5 tipos de dolor con Iboprodol Ultra, fórmula única. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast. Podcast Radio América HN.